esta ocasión con este cuarto video y el último de este tema de cuentas por cobrar. Siguiendo la secuencia de los 3 videos anteriores, en este video cuarto les voy a explicar algunos ejercicios que son ejercicios tipo pregunta de examen o tipo práctica para que podamos perfeccionar la aplicación del método de la legislación boliviana a la previsión para cuentas incobrables. Así que empezamos con este ejercicio número 3 que está en sus textos en la página 45. Contexto, ¿qué dice? Tenemos información de una empresa comercial al 31 de diciembre 2024. Esta empresa, fíjense, no nos revela, no nos muestra cuentas por cobrar. Entonces, lo primero que hay que calcular en este ejercicio es cuentas por cobrar. Tenemos el saldo preliminar de la cuenta previsión por 4.500. Es un saldo ya existente. Esta empresa ha facturado ventas en todo el año por 3.200.000 bolivianos. En el año 2024 se han hecho abonos a la cuenta cuentas por cobrar por 1.650.000. Abonos a cuentas por cobrar, ¿sí? Esta empresa vende de la siguiente manera, política de ventas. 20% de todo lo que vende, lo vende al contado, 50% a simple crédito y 30% con documentos por cobrar, letras de cambio en este caso. Y esta empresa nos proporciona información de 3 años, 2022, 23 y 24, donde tenemos cuentas por cobrar, ojo con este datito, al 1 de enero, al inicio de cada año. A diferencia de los ejercicios anteriores que eran al 31 de diciembre. Mucho ojito con esto. Y también tenemos, obviamente, los quebrantos que esta empresa ha tenido en estos 3 años, 2022, 23 y 24. ¿Qué nos pide hacer el ejercicio? Nos pide, primero, calcular saldo de cuentas por cobrar. Lo primero que hay que calcular. Segundo, hay que determinar la previsión para cuentas incobrables de la gestión 2024 por el método, obviamente, de la legislación boliviana. Y finalmente, hacer el ajuste contable una vez calculado la previsión para cuentas incobrables. Bien, entonces veamos el solucionario de este ejercicio, que lo tienen también en sus fotocopias, así que sigan con sus fotocopias. Lo primero que hacemos es, en este caso, calcular cuentas por cobrar y para eso partimos de las ventas facturadas. Aquí tenemos ventas facturadas, ¿sí? Ahí están, ventas facturadas por un total de 3.2 millones. Esas ventas los vamos a prorratear en los porcentajes que la empresa dice que vende. Un tanto por ciento, 20% al contado, otro por ciento, en este caso 50, a simple crédito y otro porcentaje, 30% con documentos. De todo esto lo que nos interesa son las ventas a simple crédito. Ojo con esto, ¿sí? Esto es lo que más nos interesa. ¿Cuánto ha vendido la empresa de mercaderías a simple crédito? ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hay que determinar. ¿Cuánto de todas las ventas ha vendido a simple crédito? Con eso, procedemos a reconstruir el libro mayor de cuentas por cobrar, aquí en la parte derecha. Ahí está, cuentas por cobrar. El ejercicio me dice que al inicio, fíjense, cuentas por cobrar. Al inicio del primero de 2024 era 450.000. Al empezar 2024, esta empresa tenía cuentas por cobrar de 450.000. Aquí está. Entonces, al 1 de enero, esta empresa tenía este monto de cuentas por cobrar, 450.000, saldo inicial. Ahora, esta empresa ha vendido en total 1.600.000 de ventas a crédito, que es lo que acabamos de calcular. Aquí está. Sí, ventas a crédito 1.650.000. Mayorizamos. Se supone que eso se registra en el debe de cuentas por cobrar. Esta empresa, en los datos, también me dice que los abonos a cuentas por cobrar han sido de 1.650.000. Abonos, o sea, registros en el lado. A ver, aquí está, abonos. 1.650.000, ¿sí? Ahí está. Entonces, con esas 3 cifras que estoy
reconstruyendo, o sea, registrando en el libro mayor de cuentas por cobrar, calculamos entonces el saldo final de cuentas por cobrar a diciembre. En este caso nos saldría 400,000. 450 más 1.600.000 menos 1.650.000. Entonces tenemos saldo final de 400,000 bolivianos. Cuentas por cobrar a cierre de gestión. Eso es lo primero que había que calcular en este ejercicio. Y listo, ya lo tenemos. Entonces para esto tienen que reconstruir el libro mayor y determinar el saldo final. Ahora, inciso B. El inciso B del ejercicio nos pide, ¿sí? Calcule la previsión para cuentas incobrables. Así que, inciso B. Esta información que tenemos, histórica de la empresa, tenemos que aplicar a la legislación boliviana y para eso, como siempre, ya sabemos, sumamos los quebrantos de los últimos 3 años. En este caso, justo tenemos 3 años. Entonces, ahí está. 11,000 más 12,000 más 12,100, tenemos en total quebrantos 35,100. Ahora, estos 11,000, bueno, voy a empezar por el último año. En 2024, esta empresa ha castigado en total 12,100 bolivianos de cuentas incobrables. El 2024, ¿sí? Este año, esta empresa ha castigado o ha perdido cuentas incobrables por 12,100. Estos castigos, estas pérdidas por cuentas incobrables, provienen de las cuentas por cobrar que habían al inicio, ojo, ¿sí? Al inicio de 2024. O sea, de lo que teníamos al inicio de 2024, que era 450,000, hemos castigado y perdido 12,100 bolivianos. Dicho de otra manera, si estos 450,000 es al inicio de 2024, significa al final de 2023, ¿sí? Al finalizar 2023, esta empresa tenía cuentas por cobrar de 450,000 y de esos 450,000, en el transcurso de 2024 hemos castigado y perdido cuentas morosas por 12,100. Por lo tanto, estos 12,000 vienen de aquí por analogía ya automáticamente y esto también. En consecuencia, debemos sumar estas 3 cuentas por cobrar, que en este caso da 1.170.000. Con esos elementos, entonces calculamos el porcentaje de la previsión con esta fórmula que ya conocen ustedes, que es lo que el decreto 24051 establece. En el numerador, quebrantos, 35,100. En el denominador, cuentas por cobrar de esos 3 últimos años de donde provienen los quebrantos, 1.170.000. Entonces, en este caso, nos da 3%. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos 3 años, 2022, 23, 24, esta empresa ha perdido en promedio 3% de sus cuentas por cobrar. Por lo tanto, es posible que la próxima gestión, 2025, la empresa pueda perder también ese mismo porcentaje. Entonces, ya con ese porcentaje, calculamos ahora la previsión. Y la previsión aquí está. A nuestras cuentas por cobrar que son de 400,000, sí, hace rato ya hemos calculado 400,000, de ahí calculamos el 3%. 3%. Ese 3% de 400,000 representa 12,000. Entonces la previsión que necesitamos o la previsión estimada es de 12,000 bolivianos. Sin embargo, el ejercicio nos plantea de que esta cuenta ya tenía un saldo preliminar de 4,500. Ese saldo preliminar le restamos. Aquí está. Saldo preliminar de la cuenta previsión menos 4,500. Entonces vamos a tener un faltante en la cuenta previsión de, en este caso, 7,000 bolivianos. ¿Sí? Necesitamos una previsión de 12,000, pero ya tenemos 4,500, por lo tanto nos está faltando incrementar nuestra previsión en 7,500, faltante. ¿Sí? Y por ese faltante, por este monto, hacemos este asiento de ajuste que ya conocen ustedes. Al 31 de diciembre de 2024, asiento de ajuste 1, cargamos a la cuenta de gasto pérdida en cuentas malas, los 7,500, contra previsión para cuentas incobrables, 7,500. Y listo. Y básicamente ahora hay que mayorizar el efecto de este asiento en la cuenta previsión. No olvidemos que el ejercicio me dice que esta cuenta previsión ya tenía un saldo preliminar de 4,500. Aquí está en los datos, 4,500. Entonces partimos de ahí.
saldo acreedor, porque esto es una cuenta de pasivo. A ese saldo ya existente 4.500 le aumentamos, mayorizamos el asiento de ajuste 1 que acabamos de hacer. En el haber, la cuenta previsión, 7.500. Entonces ahí está, 7.500, por lo que la cuenta previsión para cuentas incobrables va a cesar al 31 de diciembre de 2024 con un saldo de 12.000, que es lo que la legislación boliviana nos decía que era necesario según la estadística de esta empresa y de los últimos 3 años. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este ejercicio concluimos con cuentas por cobrar de 400.000 bolivianos y la previsión 12.000 bolivianos. Aquí nuevamente la pregunta de examen. ¿Cuánto es cuentas por cobrar neto de incobrabilidades? ¿Listo? Se los dejo para que ustedes puedan responder. Ejercicio 4, otro ejercicio. Bueno, en este caso les voy a explicar, bueno, este ejercicio también 4, ¿sí? Que es pregunta tipo ejercicio, pregunta tipo pregunta de examen, ¿sí? Así que ojo con esto. Bien, contexto. Dice, también nos proporciona datos de una empresa comercial y nos da saldos de cuentas al 31 de diciembre de 2024. Nos da la cuenta previsión para cuentas incobrables. Sí, ahí está, 7.500. Dato. Me da a conocer o nos da a conocer el impuesto a las transacciones. Sí, esta empresa nos dice que en el año 2024 tenía un IT de todas sus ventas de 36.000 bolivianos. De todas las ventas de 2024. Esta empresa ha hecho abonos a cuentas por cobrar en todo el año por 550.000 bolivianos. Se sabe que esta empresa vende sus mercaderías 50% a crédito. O sea, de todo lo que vende, de todo lo que factura, la mitad vende a simple crédito. Y también tenemos aquí información histórica de esta empresa de los últimos 5 años, 2020 a 2024. Ahora, fíjense que aquí no tenemos cuentas por cobrar al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre de 2024 no tenemos cuentas por cobrar, o sea, no conocemos, mejor dicho. Entonces hay que calcular primero esto. Una vez que calculemos entonces esas cuentas por cobrar, podremos estimar la previsión para cuentas por cobrar y efectuar el ajuste respectivo. Y precisamente el ejercicio nos pide aquí el enunciado. Primero, calcule el saldo de cuentas por cobrar, dice. Después, efectúe el cálculo de la previsión para cuentas incobrables, obviamente método de la legislación boliviana. Y finalmente, dice, haga el ajuste contable por la previsión. Ese es el contexto del planteamiento de este ejercicio. Veamos el solucionario. Aquí está. En este ejercicio, lo primero que hay que hacer, como les decía hace rato, es determinar el saldo de cuentas por cobrar. Y para eso tenemos que hacer algunas operaciones matemáticas que básicamente consisten en aplicar regla de 3. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el ejercicio nos da como dato el IT de las ventas de la empresa, ahí está, ¿sí? El IT de las ventas de la empresa es de 36.000. Entonces, hacemos esta regla de 3. Primera regla de 3. Y digo, si 36.000 es el IT, 3%, ¿cuánto será X? El 100%. Entonces, resolviendo esa regla de 3, vamos a hallar de que X es 1.200.000 bolivianos, ¿sí? ¿Y qué es X? Pues se supone que el IT que nos ha dado es de las ventas totales, por lo tanto el X en la regla de 3 son las ventas totales de la empresa, de todo el año. Ahora, si de todo lo que ha vendido 1.2 millones, el ejercicio dice que la mitad ha vendido a simple crédito, aquí está, ¿sí? Ventas a simple crédito la mitad. Entonces la mitad de esas ventas totales es 600.000 bolivianos. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos calculando? Las ventas a simple crédito, ¿sí? Todo lo que la empresa ha vendido a crédito en el año es 600.000 bolivianos. Estos 600.000 bolivianos lo vamos a mayorizar allá a cuentas por cobrar. Entonces, mayorizamos cuentas por cobrar igual que hace rato.
Saldo inicial de cuentas por cobrar, estamos en el 2024. Entonces, se supone que en este caso, cuentas por cobrar es al 31 de diciembre. Entonces, estos 250,000, que es el saldo al 31 de diciembre de 2023, es el saldo inicial para 2024. Entonces, en el libro mayor, partimos de ahí, 250,000. ¿Sí? Aquí está, voy a marcar. 250,000 al 31 de diciembre de 2023. A eso le aumentamos lo que hemos vendido este año a simple crédito, 600,000. Aquí está, 600,000. Y el ejercicio también me da el dato de que los abonos a cuentas por cobrar han sido de 550,000. Abonos, en este caso, los abonos son de 550,000. Ahí está. Entonces, mayorizamos. 250 más 600 menos 550 nos da 300,000 bolivianos. Ese es el saldo al cierre de gestión de cuentas por cobrar de esta empresa. ¿De acuerdo? Ojo aquí, por favor, ojito. Los abonos, ¿por qué conceptos son? Son básicamente por cobranzas, es lo que la empresa ha cobrado, y también porque se abonan por los castigos, ¿cierto? Castigos de cuentas incobrables. Entonces aquí, en total se ha abonado 550,000 bolivianos. Bien, entonces lo más importante de esto es haber hecho esta regla de 3, ¿sí? Esto, para calcular ventas totales. Y con eso calculamos ventas a simple crédito. Y esas ventas a simple crédito lo mayorizamos para que finalmente con eso podamos calcular cuentas por cobrar al cierre de gestión de 2024. Listo. Ahora nos ocupamos de la previsión. La legislación boliviana nos dice, sume los quebrantos de los últimos 3 años, que serían estos 3. ¿Sí? Sumamos. Ahí está, 24,650. Y como las cuentas por cobrar son al 31 de diciembre, entonces señalizamos las cuentas por cobrar de donde provienen esos quebrantos. Y resulta que son estos 3. ¿Sí? Cuya sumatoria de cuentas por cobrar son 580,000. Reemplazando valores en la fórmula tenemos esta, ¿no? Aquí está la fórmula. Numerador, los quebrantos, 24,650. Denominador, las cuentas por cobrar, 580,000. Entonces tenemos un porcentaje del 4,25%, que ya sabemos qué significa. Aplicando ese 4,25% a las cuentas por cobrar, que hace rato hemos calculado, 300,000. De 300,000, el 4,25% es 12,750. Esa es la previsión estimada y necesaria según el método de la legislación boliviana. Restamos a eso el saldo preliminar de la previsión, que en este caso es 7,500 según los datos. Entonces, ahí está, se resta los 7,500 y tenemos un faltante de 5,250 bolivianos. Ahí está. Entonces, esa diferencia, que en este caso es un faltante de 5,250, es lo que vamos a contabilizar, ajustar mediante un asiento de ajuste. En este caso, ahí está. Al 31 de diciembre de esta gestión 2024, entonces vamos a efectuar este asiento de ajuste. Cargo a la cuenta pérdida en cuentas malas por 5,250 con abono a la cuenta previsión para cuentas incobrables. Mayorizamos este registro, aquí está, asiento de ajuste 1, 5,250, sumado a lo que ya había de saldo preliminar 7,500, tenemos saldo final de 12,750. Ese es el saldo final de la cuenta previsión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2024. Entonces, con esto terminamos. El ejercicio entonces se daría gestión con un saldo de 12,750 en la cuenta previsión para cuentas incobrables. Por una parte. Por otra, recordemos que tenemos cuentas por cobrar de 300,000. ¿Sí? Aquí está. 300,000 es el saldo de cuentas por cobrar y la previsión es 12,750. Otra vez aquí la pregunta clave. ¿Cuánto es cuentas por cobrar neto de incobrabilidades? Se los dejo para que respondan ustedes. Ahí termina este ejercicio.
Ejercicio 6 o 7 en este caso. Sí, el 5 y el 6 son muy similares a los anteriores. O sea que si yo no resuelvo, ustedes lo tienen que resolver como tarea. ¿Sí? Así que tarea para ustedes. Veamos el ejercicio 7. Ahí tenemos el ejercicio 7 en nuestros textos, que estaríamos ya en la página 46. A ver, contexto del ejercicio 7. Dice, nuevamente tenemos datos de una empresa comercial al 31 de diciembre de 2024. Nos da nuevamente saldo preliminar de la cuenta previsión, 1.750. Nos da como dato el IT, impuesto a las transacciones de todo lo que la empresa ha vendido este año. Ojo, ventas al contado. Aquí dice IT de las ventas al contado. Ojito con eso. 54.000 bolivianos. Abonos a cuentas por cobrar en este año, 350.000. 90% de sus ventas, esta empresa lo hace al contado y 10% a simple crédito, lo que más nos interesa, simple crédito, ¿cierto? Sí. Y tenemos aquí información histórica de 3 años, 2022, 23, 24. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Nuevamente, hay que calcular una vez más saldo de cuentas por cobrar. No tenemos, no conocemos. Hay que calcular la previsión y finalmente el ajuste contable. ¿Listo? Ahí está. Veamos el solucionario del ejercicio número 7, que lo tenemos aquí en sus fotocopias. Nuevamente, hay que hacer regla de 3, partiendo del IT, ¿sí? El ejercicio nos plantea IT de, pues aquí está, ¿sí? El IT de las ventas al contado, 54.000 bolivianos. Ahí está. Entonces, la primera regla de 3 consiste en eso. Ahí está. 54.000 bolivianos es el IT, equivale al 3%. ¿Cuánto será X? 100%. Tenemos que calcular eso. Entonces, la regla de 3 nos va a dar lugar a calcular este resultado de 1.800.000. ¿Qué es eso que hemos calculado? Eso que acabamos de calcular con la primera regla de 3 son las ventas al contado. ¿Por qué? Porque recordemos que el ejercicio me da como dato el IT de las ventas al contado. Entonces, todo lo que la empresa ha vendido al contado es 1.8 millones, 1.800.000, ¿sí? Ahora, el ejercicio dice que las ventas al contado representan 90%. Entonces, otra vez regla de 3. Aquí, segunda regla de 3. Si esos 1.800.000 es 90% las ventas al contado, ¿cuánto será el otro 10%? Entonces, resolviendo esta regla de 3, vamos a determinar que las ventas a simple crédito son 200.000 bolivianos. Ahí está. 200.000 bolivianos ventas a simple crédito porque he trabajado con 10%. ¿Por qué 10%? El ejercicio dice que la empresa vende de todas sus ventas 10% a simple crédito. Entonces, esta empresa ha vendido en toda la gestión 200.000 bolivianos a simple crédito. Entonces, ese datito de 200.000 ya me sirve para incorporar al libro mayor de cuentas por cobrar. Y aquí nuevamente tengo que reconstruir el mayor de cuentas por cobrar para calcular el saldo final de cuentas por cobrar. Entonces, aquí me da el ejercicio saldo de cuentas por cobrar al 1 de enero. Ojo, al inicio de 2024 esta empresa tenía cuentas por cobrar de 150.000. Entonces partimos de eso, con eso. Al 1 de enero, 150.000. Mayorizamos los 200.000, aquí está, al debe, ventas a simple crédito. Los abonos, aquí están los abonos, 350.000. Entonces, registramos esos abonos, 350.000. Calculamos el saldo, 150 más 200 menos 350 nos da 0. 0 de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2024. ¿Qué significa? Que esta empresa, al 31 de diciembre 2024, no tenía cuentas por cobrar a clientes. O sea, que todo lo que tenía lo ha cobrado, ¿sí?
Entonces no tiene ningún cliente pendiente de pago. O sea, esta empresa no tiene dinero por cobrar a ningún cliente. Cero. ¿Sí? Ahora, ojo con eso. El ejercicio me dice que la cuenta previsión para cuentas incobrables de esta empresa, no, en el 7, ¿no? Aquí, 1750. Esta empresa tiene previsión para cuentas incobrables de 1750. Entonces, aquí hay un detallito. Pregunta, si la empresa no tiene cuentas por cobrar, o sea que sus cuentas por cobrar son de cero, ¿necesita previsión para cuentas incobrables? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pues la respuesta es no. Si no tenemos cuentas por cobrar, ¿qué riesgo de incobrabilidad existe? Ninguna. Si nadie te debe dinero, pues no tienes ninguna probabilidad de pérdida de cuentas por cobrar. Por lo tanto, no necesitamos previsión. Entonces, la cuenta previsión está correlacionada con cuentas por cobrar. Si una empresa tiene cuentas por cobrar, lo normal es que necesite previsión para cuentas incobrables. Entonces, en este caso, en este ejercicio, al ver que nuestras cuentas por cobrar son de cero, no necesitamos tener previsión. Por lo tanto, la previsión que tenemos como saldo preliminar, estos 1750, lo tenemos que eliminar. ¿Sí? Lo tenemos que eliminar a través de este asiento número de ajuste 1. Entonces, ¿cómo eliminamos la previsión? Pues revirtiendo como si fuera un sobrante, ¿cierto? Entonces, al debe, previsión para cuentas incobrables contra otros ingresos. Mayorizamos y aquí está. Saldo preliminar, 1750. Ajuste 1 que acabamos de hacer donde al debe registramos previsión, 1750, ahí está. Por lo tanto, nuestra previsión también tiene que mostrar cero. Consistente y coherente con cuentas por cobrar. ¿Sí? Si mis cuentas por cobrar son de cero, no necesito previsión. Entonces mi previsión también tiene que ser cero. Ahora, ni siquiera era necesario calcular la previsión. O sea, basta que yo vea que tengo cuentas por cobrar de cero. Entonces no necesito hacer la previsión. ¿Por qué? Porque si calculamos nosotros 2.45%, ¿de dónde sale esto? Sumatoria de los últimos 3 años entre cuentas por cobrar nos va a dar 2.45%. De cero, si nuestras cuentas por cobrar son cero, entonces la previsión va a ser obviamente cero. Por lo tanto, no tengo necesidad de tener previsión al tener cuentas por cobrar de cero. Restamos el saldo preliminar 1750 y nos va a dar sobrante. Ahí está. Sí, sobrante de 1750. ¿Y cuál es el asiento que se hace cuando tenemos sobrante? Esto ya lo sabemos desde el video 1. Ahí está. Previsión contra otros ingresos. Entonces mi cuenta previsión también tiene que mostrar saldo cero. Ojo con eso. Sería un error tremendo que yo tenga cuentas por cobrar cero y tenga previsión. O sea, eso es una inconsistencia, pero brutal. ¿Sí? O sea, no podemos tener eso. Entonces, si no tenemos cuentas por cobrar, no tenemos también necesidad de tener previsión para cuentas incobrables. Así que, mucho ojo con este ejercicio. Analicen cuidadosamente, piensen y aprendan cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos la explicación de algunos ejercicios del texto, que son, como les decía, ejercicios de razonamiento, análisis, que también son como preguntas tipo examen. ¿Listo? Bien, hasta ahí el método de la legislación boliviana para la previsión para cuentas incobrables. Recordemos que el método de la legislación boliviana es el método principal que las empresas deben utilizar en el manejo de cuentas incobrables, que está establecido en normativa, Decreto Supremo 24051. Al margen de ese método, existen también otros métodos que nos permiten estimar previsión para cuentas incobrables, que obviamente no son tan relevantes, no son tan importantes, primordiales como la legislación boliviana, que está establecida en una norma vigente. Sin embargo, si la empresa quiere, no le gusta la legislación boliviana, puede aplicar este segundo método, conocido como el método del porcentaje sobre ventas a crédito.
¿sí? Este segundo método. O puede utilizar un tercer método, que en este caso tenemos en el inciso C, que se llama método del porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar. O finalmente puede utilizar también este cuarto método, conocido como la clasificación de clientes por antigüedad de saldos. O si ninguno de estos cuatro métodos le convence a la empresa y una empresa desarrolla su propia tecnología, su propia metodología para estimar previsión para cuentas incobrables, puede hacerlo. La normativa permite que la empresa utilice cualquier método para estimar cuentas incobrables. Pero hay un detallito. Los estados financieros, como se presentan al fisco, el fisco solamente va a aceptar, o sea, en los estados financieros, la previsión para cuentas incobrables, solamente va a aceptar el método de la legislación boliviana, ¿sí? Entonces, ahí está el problemita. O sea, la empresa puede inventarse, crear su propio método para estimar cuentas incobrables, pero solamente admite para fines tributarios, para fines del IVA, este método de la legislación boliviana. Ojo con eso. Entonces el fisco no nos va a aceptar ningún otro método alternativo que no sea este método de la legislación boliviana. Decreto Supremo 24051. Entonces, por eso es que las empresas de entradita y de cajón, si es que van a aplicar previsión para cuentas incobrables, aplican el decreto 24051 y dejan de lado cualquier otro método alternativo que podrían tener. Eso para efectos fiscales. Especialmente esto que les estoy diciendo es para empresas comerciales, industriales y de servicios, porque, por ejemplo, la banca, los seguros tienen sus propias normas específicas que establecen el procedimiento para el manejo de la previsión para cuentas incobrables. Entonces, en el resto de las empresas que no sean, por ejemplo, entidades financieras reguladas por la ASFI y los seguros, por ejemplo, entonces existen normas muy específicas propias para eso. Entonces, de manera general se tienen esos tres métodos alternativos en relación a los métodos para la previsión para cuentas incobrables. Ahí lo tienen en la explicación, muy fácil de entender, muy sencillito. Porcentaje sobre ventas a crédito, el tercero porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar y tal vez este cuarto método es bastante interesante, se denomina, o sea, a mí personalmente me gusta este método porque maneja el criterio de las deudas que en función a su antigüedad se les asigna mayor porcentaje. A ver, ¿en qué consiste a grandes rasgos este método de la clasificación de clientes por antigüedad de saldos? A ver, ojo, algo más antes de explicarles esto. En el método de la legislación boliviana hemos visto que el porcentaje de previsión se calcula de manera estadística, basado en los últimos 3 años, ¿cierto? En la legislación boliviana. En estos métodos alternativos, porcentaje sobre ventas a crédito, segundo método. Tercer método, porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar. Y cuarto método, porcentaje de clasificación de clientes por antigüedad de saldos. El porcentaje de la previsión estimada no hay forma de calcular. La empresa tiene que estimar bajo sus propios criterios y métodos ese famoso porcentaje. Solo en la legislación boliviana tenemos la forma estadística de calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces, dicho eso, a ver, les muestro en qué consiste muy brevemente este método que, repito, personalmente me gusta bastante. Clasificación de clientes por antigüedad de saldos. Veamos este cuadrito. Tenemos una empresa que tiene en total 10 clientes, ¿sí? Aquí están los clientes. Tiene 10 clientes que en total deben esta cantidad de plata. Deuda total, ahí está. Ese dinero deben y esta empresa tiene cuentas por cobrar de 300,000 bolivianos. Y esos 300,000 pues están distribuidos en diferentes clientes. Ahí está. Este método consiste en descomponer, si quieren, o clasificar esta deuda en dos porciones. Uno que se llama deuda vigente.
Se supone que de todo esto que deben los clientes, hay una parte de deuda que está vigente, o sea, que no está en mora, ¿sí? Que está dentro del plazo de cobranza. Entonces yo debo separar esas deudas vigentes del resto de la deuda en mora. Ahí tengo la segunda parte, deuda en mora. Entonces primero debo descomponer. Oye, estos 60,000, por ejemplo, de este primer cliente comercial CBA, de 60,000, la deuda que está vigente es 40,000. Y la deuda que está en mora es la diferencia, 20,000. Pero de esos 20,000, hay una deuda que tiene una antigüedad de 1 a 30 días, 5,000 bolivianos. Hay otra partecita de esa deuda en mora, 5,000, que tiene una mora, atraso si quieren, de pago, entre 31 y 90 días. Hay otra parte, 5,000 también, que tiene una mora de entre 91 y 180 días. Y hay una deuda también dentro de esos 20,000 en mora por 5,000 bolivianos que tiene una data, o sea, una antigüedad más de 181 días. Entonces, se crean estas 4 categorías de 1 a 30, 31 a 90, 91 a 180 y más de 180 días. Obviamente esta escala también la empresa lo tiene que definir. No hay una norma que diga que la primera escala siempre tiene que ser de 1 a 30. No puede ser de 1 a 60, después puede ser de 61 a 120, como quiera la empresa. Entonces, esto es un ejemplo, ¿sí? Esta empresa decidió crear 4 categorías de deuda en mora en estos rangos, ¿sí? Entonces, cada empresa define eso. Entonces, se va clasificando así la deuda en mora en esas categorías que la empresa ha definido. Entonces, una vez que se clasifica cada cliente en función a su antigüedad de saldos, se totaliza. Aquí tenemos los totales. La deuda total de los clientes es de 300,000, de los cuales deuda vigente es 155,000 y la mora es 60,000 bolivianos, tiene una mora entre 1 a 30 días. 40,000 bolivianos tiene una mora de diferentes clientes entre 31 y 90 días. 30,000 bolivianos tiene una mora de entre 91 y 180 días. Obviamente son diferentes clientes. Y finalmente, lo más grave, 15,000 bolivianos de deuda de diferentes clientes, en este caso 3, esto y esto, tiene una mora más de 181 días. Entonces, se clasifica y se totaliza. Ahora, la empresa tiene que asignar diferentes porcentajes de previsión estimada a cada grado de mora de cuentas por cobrar. Por ejemplo, en este caso, la empresa dice, a la mora que tiene entre 1 a 30 días le vamos a asignar una previsión del 5%. Eso determina la empresa. A la segunda categoría de mora, que es entre 31 y 90 días, le vamos a asignar una previsión de 10%. Es posible que perdamos 10% de 40,000. A la deuda que tiene entre 91 y 180 días, le vamos a asignar más porcentaje de probabilidad de pérdida, ¿sí? De previsión. Y a la deuda que tiene 6 meses o más, 181 días o más de antigüedad, le vamos a asignar mayor porcentaje de previsión. Lógico, ¿cierto? No es lo mismo una deuda que tienes de hace un mes que una deuda de hace un año. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de pérdida? La más antigua. Entonces, este método asigna mayores porcentajes a deudas en función a su antigüedad. Deudas más antiguas, deudas con mayor probabilidad de pérdida, por lo tanto, con mayor porcentaje de previsión necesaria. Entonces, una vez que la empresa define esos porcentajes, calculamos. 50% de 1,500 nos da 7,500. 25% de 30,000 nos da 7,500. 10% de 40,000 nos da 4,000. 5% de 60,000, 3,000. Totalizamos y esta empresa necesita una previsión de 22,000 bolivianos. Y continuamos con lo que hace rato hemos visto o en los videos anteriores, la legislación boliviana, la lógica más o menos, ¿no? Previsión necesaria, 22,000. Saldo preliminar, esta empresa ya tenía un saldito de la previsión de 5,000, restamos y tenemos un faltante. Faltante en la previsión y pues la contabilidad es lo mismo que en cualquier otro método. Lo que cambia es la forma de calcular. Por lo tanto, por ese faltante,
El asiento contable sería este ajuste, pérdida en cuentas malas contra previsión y mayorizamos y ya sabemos todo lo demás, la historia, ¿sí? Esa es entonces la esencia de este método, que es súper interesante porque maneja la previsión para cuentas incobrables en función a la antigüedad de la mora de los clientes. A deudas más morosas de ciertos clientes se le aplican porcentajes más altos, ¿sí? Así que eso es, o sea, a grandes rasgos, este método. Por lo tanto, la empresa tiene que diseñar su propia tablita, definir sus propias escalas, no siempre 4, pueden ser más o menos, y establecer los porcentajes propios que la empresa considere necesario. Para eso la empresa tiene que conocer bien a sus clientes, comportamiento, probabilidades, etcétera, etcétera. Así que es un método súper razonable, súper interesante para poder aplicar en las empresas si es que la empresa decide aplicar previsión para cuentas incobrables. Pero, repito, pero el fisco, impuestos nacionales en los estados financieros de una empresa, solamente va a admitir aceptar el método de la legislación boliviana. Así que nuevamente esto pierde relevancia y pues tenemos que perfeccionar y conocer bien el método establecido en el decreto 24051, que se conoce como el método de la legislación boliviana, para el manejo de las cuentas incobrables en Bolivia especialmente. Así que bueno. Con esto concluyo este cuarto video y último de este tema de cuentas por cobrar. Repasen ejercicios, todo lo que está en las fotocopias y bueno, pues ya también les voy a dar a conocer el detalle de las tareas prácticas que tienen que resolver para evaluar este tema de cuentas por cobrar e incobrabilidades. ¿Listo? Repasen, analicen bien los videos, pónganle pausa, repitan y bueno, aprendan en otras palabras. ¿Listo? Nada más, me despido hasta una próxima oportunidad y pues que estén bien y trabajen.